Buenas noches, ¿cómo están todos? Si me escuchan, por favor. Y vamos a dar unos minutitos que se integren algunos más para dar inicio.
Bien, señores, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien la noche de hoy. Y vamos a iniciar el contenido de nuestro tercer encuentro de tres, el cual sostenemos el día de hoy. Y me gustaría antes de iniciar validar si alguien quedó con dudas sobre los conceptos vistos la semana pasada, sobre las diferentes funciones que estuvimos viendo en las unidades 2 y 3. Dudas, aclaraciones, señores. Todo en orden. Yo estuve revisando parte del material entregado. Algunas de las actividades entregadas luego de la evaluación todavía están pendientes, pero ya entre mañana y pasado continuar evaluando esos pendientes para así ponerme al día con ustedes. Bien, entonces es importante ir viendo todo esas actividades. Bueno, entonces todavía veo que nos faltan muchos participantes por realizar entregas. Pero nada, vamos a ir avanzando y según vayan pasando estos días, entiendo que se van poniendo al día. Miren, vamos a ver el día de hoy las unidades 4 y 5. En la unidad 4 empezamos a ver ya lo que es el contexto de gráficos y tablas dinámicas. Bien, gráficos y tablas dinámicas. Como saben, al inicio, en la primera unidad, estuvimos viendo el formato como tabla, que básicamente es la tabla estática, y estuvimos viendo el formato condicional. En esta ocasión vemos tanto las tablas como los gráficos dinámicos. La primera diferencia entre estos dos elementos, entre las tablas y los gráficos dinámicos comparado con las tablas y los gráficos estáticos, es que el origen de los datos en los gráficos y en las tablas estáticas se ven alterados. O sea, no sé si recuerdan, en esa primera unidad nosotros tuvimos que primero triplicar los datos, copiarlos y pegarlos en varios lugares para luego crear esas tablas dinámicas en las cuales practicamos diferentes funciones. Bien, en el caso de las tablas dinámicas, ese es el primer valor agregado que tiene, que nos permiten con los mismos datos crear diferentes tablas y diferentes gráficos dinámicos sin la necesidad de yo estar copiando los datos de origen. Bien, o sea que en ningún momento en esta función en particular se ven afectados los datos o los datos de origen. Bien. Otro punto interesante de acá es que podemos cambiar con bastante facilidad los elementos que interactúan en un gráfico o en una tabla dinámica, que esto lo vamos a estar viendo también acá. Nuevamente, vamos a estarnos apoyando en la guía didáctica de la unidad 1, que es el manual de Excel intermedio. Estamos precisamente por esta parte acá. Estamos por aquí, en la página 17. Y hay un material complementario que vamos a ver en la unidad 5 para trabajar otras partes que vamos a ver en esa unidad. Entonces, básicamente aquí se define el manejo de los gráficos, son visualmente llamativos y demás, los diferentes tipos de gráficos, las combinaciones de teclas, entre otros. Entonces, dentro de los puntos que vamos a visualizar acá en esta unidad 4 está insertar gráficos dinámicos, insertar tablas dinámicas, configuración tanto de la tabla como el gráfico dinámico y la generación de reportes. Nuevamente, material audiovisual pregrabado para apoyarles en el proceso de desarrollo de la actividad práctica. Cada uno de estos audiovisuales se relacionan directamente con cada una de las actividades, en este caso de la unidad 4, que son dos. Vamos a descargarlo para así tenerlos acá y luego irlo desarrollando. En cuanto al foro de la unidad,
Se les pide acá realizar un aporte sobre los diferentes tipos de gráficos y funciones financieras que posee Excel. Este foro tiene una puntuación, un valor de 10 puntos y van a hacer su aporte respondiendo aquí a través del botón responder. Se fijan acá, algunos de sus compañeros han realizado aportes por acá que luego vamos a evaluar. Entonces, importante que vayan realizando aquí sus aportes. Si nos adentramos entonces en las actividades prácticas, acá encontramos las instrucciones en una hoja y los datos que vamos a utilizar en otra hoja. Bien. Entonces, primero se nos pide crear una tabla dinámica. En este ejercicio vamos a crear dos tablas dinámicas, estas dos. En la primera nos pide mostrar la cantidad de vendidas en el año 2016, 2017 por nivel, mayorista y minorista. Para yo crear una tabla dinámica acá, voy a seleccionar, me posiciono en cualquiera de las celdas que tengan los datos. No tengo que hacer la selección completa de la tabla ni nada por el estilo. Me posiciono acá, voy a ver insertar. Tengo varias formas de insertar la tabla y el gráfico dinámico. La tabla dinámica la inserto por acá. El gráfico dinámico lo inserto por acá. Si tengo la necesidad de insertar ambos a la vez, entonces aquí debajo tengo la opción de insertar gráficos y tablas dinámicas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la necesidad, más adelante vamos a agregar un gráfico dinámico y en ese escenario vamos a utilizar esta opción para insertar ambos elementos y mostrar algunas funciones un poco más avanzadas. Entonces, si yo quiero la tabla dinámica, aquí él automáticamente hace la autoselección de los datos, tomando como parámetro el espacio, ¿verdad? Que encuentra aquí al finalizar. Si yo quiero insertar la tabla en una hoja nueva o en la hoja existente en otro rango de celda. Casi siempre uno utiliza una hoja nueva. Presionamos acá aceptar. Y ya aquí nos va a abrir esa hoja nueva, la cual podemos renombrar. Colocarle el nombre aquí, por ejemplo, tabla dinámica número 1. Y van a notar que tenemos este cuadro, este bloque, que es el que representa la tabla dinámica. Cuando yo estoy dentro de ese bloque, en la parte superior acá podemos visualizar un menú flotante que nos permite cambiar las propiedades de ese objeto. Nos aparece el campo de tabla dinámica, que es el que nos permite arrastrar los valores que representan las columnas en los datos. Acá, código de venta, cliente, ciudad, nivel. Es lo mismo que vemos acá. Código de venta, cliente, ciudad, nivel. Entonces, dependiendo del requerimiento que me hagan a mí acá, yo voy a determinar cuáles de esos elementos yo voy a ir insertando aquí en el cuadrante y qué posición yo quiero que ocupe en el cuadrante. Por ejemplo, si son valores numéricos o si son valores monetarios, él automáticamente lo agrega acá en valores. Pero ya si yo quiero que representen una fila, el encabezado de una fila o de una columna, entonces ya yo decido en qué posición de esta yo quiero que se encuentre. Muchas veces uno hace el ejercicio porque al final lo importante es que la información que se va a mostrar en la tabla dinámica sea como lo más fácil de digerir, más amigable para el usuario final que va a consumir ese reporte. Bien. Entonces, el filtrado está en esos escenarios donde yo tengo muchos datos y muchos subdatos, ¿verdad? Por decirlo así, por ejemplo, tengo una columna de países, una subcolumna que depende de esta, que está relacionada a las diferentes ciudades de esos países. Entonces, yo podría colocar un filtro como país y que según yo voy seleccionando aquí en el filtro el país, él me vaya mostrando en la tabla dinámica las diferentes ciudades de dicho país, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ese filtro nos permite hacer eso. Entonces, ya básicamente, una vez tenemos esto acá, vamos a ir nosotros trabajando con lo que nos pide la instrucción. Cantidades vendidas en una fecha específica, 2016-2017, por mayorista o minorista. Entonces, aquí yo voy a buscar fecha por clasificación. ¿Ok? Nivel, perdón. Nivel. Aquí está nivel.
Miren cómo aquí él asignó automáticamente, yo lo agregué a ambos y él automáticamente me lo agregó aquí debajo. Bien, nivel, mírenlo aquí. Entonces yo puedo decidir, porque por ejemplo, para aquí yo ver nivel, yo tendría que venir acá, abrir el año, abrir el trimestre, abrir el mes, y luego es cada 20 que yo voy a ver el nivel. Entonces, si yo lógicamente digo, bueno, esto no es viable, yo puedo colocar el nivel acá, que se visualice como parte de, y ya según yo voy bajando o aquí insertando, puedo visualizar en qué nivel se encuentra cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro punto interesante a tomar en cuenta, y es que yo puedo jugar y limpiar los datos. Por ejemplo, en el caso de las fechas, si se fijan aquí, yo tengo la fecha, tengo los meses, tengo incluso acá el trimestre. Si hay algunos de esos elementos que yo no lo quiero, bueno, pues yo simplemente los elimino. Yo puedo decirle aquí que el trimestre yo quiero quitarlo o quiero configurarlo para que tenga otra función, dependiendo de la necesidad. Digo aquí quitar, por ejemplo, y ya cuando lo quito, que vengo acá, ya aquí yo tengo las ventas por meses. ¿Bien? Puedo ir jugando con esto. ¿Qué más? Bueno, aquí nos pide un año en específico, ¿verdad? Que el año en específico que nos pidió acá fue 2016-2017. Ya esto nosotros lo trabajamos con el filtrado, colocando específicamente esos años. Acá parece que está, vamos a colocarnos acá. Perfecto. 2016-2017. Aquí yo tengo mis datos, que según me voy desplazando, se muestran. ¿Qué más tenemos por acá? Luego nos pide mostrar el costo total de venta. El costo total es este valor que tenemos acá, el costo total. Inmediatamente yo lo agrego aquí, él se nos va a agregar acá. Bien. Como son valores, en este caso monetarios, son ventas, se muestra acá. Bien. Pero hay elementos dentro del gráfico dinámico que yo no puedo, que no vienen dentro de los datos y que, por ejemplo, si yo necesito extraer el promedio del costo total de esto que está acá, no tengo una columna, no tengo un campo que tenga esos datos. Entonces yo puedo hacer, con el uso de funciones acá, por ejemplo, configurar ese campo. Yo puedo aplicarle cualquiera de estas funciones que tengo acá y crear en base a los datos el resultado de una función nueva que yo requiero. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Si se fijan acá, luego de mostrar el costo total, nos piden el promedio del costo total. ¿Y qué sucede? Que si yo quito acá el check del costo total, se elimina acá. Si vuelvo y lo agrego, se agrega nuevamente, pero no me permite agregar el promedio del costo total. Entonces, miren la técnica aquí. Yo arrastro nuevamente el elemento y lo coloco debajo del costo total actual. Y cuando yo lo libero, entonces ahora tengo dos sumas de costo total iguales. Costo total 1 y costo total 2. Pero los valores son idénticos, mírenlo acá. ¿Lo ven? Tanto mayorista como minorista. Entonces, ¿qué yo hago? Puedo venir acá y configurar ese campo para que a ese valor se le traiga el promedio. Y cuando yo presiono aceptar, entonces tengo el promedio del costo total. De este tengo este promedio y de este tengo este promedio. Bien. Entonces, de esa manera yo puedo jugar con esto precisamente para obtener información en base a la información actual que no existe en la tabla de datos, porque el promedio no existe en la tabla de datos. Bien. El objetivo de este primer ejercicio, de esta tabla dinámica 1, no es que la tabla quede lo más agradable posible a la vista, sino es como que ustedes puedan acceder al conocimiento de funciones. Por ejemplo, aquí nos piden mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Entonces, en base a este mismo ejercicio que hemos hecho, podemos nuevamente hacer el arrastre y elegir otras funciones acá, por ejemplo. En vez de la suma del costo total, bueno, yo quiero que tú utilices ya sea la función máxima o la función mínima. Bien, todas estas que están aquí son funciones que yo puedo utilizar. Entonces, así vamos a ir agregando los diferentes elementos,
Obvio, la tabla dinámica va a ir creciendo bastante, pero acá es ir cumpliendo con las instrucciones para que se muestre todo. Entonces se nos pide mostrar configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número moneda. Acá no se muestran, básicamente jugar, puedo achicar los valores por los años, ya automáticamente yo lo hago acá, y lo coloco como moneda, por ejemplo. Ya a partir de ahí, todos los elementos que están aquí en ese formato. Si le doy acá, miren cómo los elementos, de esa manera no tengo que expandirlos todos, seleccionarlos todos y luego aplicar, sino que lo aplico al grupo y ya cuando lo expando, están aplicados. Eso en ese sentido. Y luego nos pide el famoso filtro que hablábamos hace un ratito. Aquí se nos pide un filtro de ciudad. Si se fijan acá, tenemos las fechas básicamente, pero el filtro de ciudad, si yo lo agrego con el cotejo, se nos va a agregar aquí debajo como un elemento. Mírenlo aquí, ¿lo ven? Entonces por eso en vez de agregarlo con el cotejo, yo simplemente lo arrastro y lo libero acá. Y ya se nos va a agregar aquí arriba ese filtro donde yo puedo ir seleccionando las ventas de esos años en base a una provincia en específico, dependiendo de la necesidad puntual que yo tenga, o si estoy haciendo un comparativo o la evaluación de cómo nos fue en una provincia en particular en varios meses de X años. Bien, entonces al final la tabla dinámica debe quedar más o menos de esta forma, donde se muestren todos estos datos y yo poder jugar con la misma. Pero como les comentaba, tenemos una segunda tabla dinámica, que esa segunda tabla dinámica la vamos a ejecutar con el mismo grupo de datos, precisamente para que ustedes vean el ejemplo de que con el mismo grupo de datos podemos generar varias tablas dinámicas. Entonces, aquí vamos a hacer la inserción nuevamente en la tabla dinámica, en una nueva hoja nuevamente. Nos aparece aquí debajo, miren acá. Vamos a colocarle un nombre. Y acá vamos a ir viendo las instrucciones. Nos dice, vamos a mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precio y ciudad. Total de unidades vendidas, la suma del costo total, vamos a venir por acá, viene siendo cantidad, la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Aquí tenemos que tener un elemento que se llama clasificación de precios, mirenlo aquí, y ciudad. Listo. Entonces aquí podemos ver la clasificación de precios, alto, bajo y ciudad. Si yo quisiera, por ejemplo, que yo quisiera aquí, por ejemplo, que la ciudad estuviera de este lado, puedo jugar para que se vea de esta forma. ¿Ok? Y aquí se muestra, pero entonces crece horizontal la tabla, bastante. Entonces, ya eso depende de ustedes. Bien. Entonces, luego nos pide, miren esto que interesante, nos pide agregar un filtro por artículo. Bien. Vengo acá, vamos a buscar el campo artículo, mirenlo acá, y lo agrego aquí. Entonces, ¿qué nos permite en este caso esta tabla dinámica? Yo puedo en artículos seleccionar el departamento. Ah, bueno, el departamento de caballeros, el departamento de damas. En base a esa selección, puedo ver cómo estuvo en las diferentes ciudades por los diferentes niveles. Bien, con clasificación. Entonces, puedo jugar con esto para ver cómo estuvo cada uno de los departamentos, las ventas en cada uno de los departamentos. Comestibles, damas, caballeros, niños, hogar, pies y demás. Entonces, esa es la idea. Ya en lo que es el diseño, tanto en la tabla anterior como en esta, podemos aquí identificar diferentes esquemas de diseño que podemos trabajar.
muy similar a lo que vimos anteriormente en el formato como tabla o en la tabla estática. Y ya elementos aquí de personalización, si yo lo quiero con banda o sin banda, aquí las filas, puedo jugar con esto para que se vea de una forma u otra. Al final, este ejercicio debe quedar de esta manera. Eh, una vez realizado, entonces lo van a colocar aquí donde nos indica la asignación 1 de la unidad 4. Si avanzamos, vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Déjenme saber, por favor. ¿Cómo vamos? Es importante. Perfecto. Listo. Entonces, en la segunda asignación de esa unidad 4, ya aquí empezamos a ver los gráficos dinámicos. Bien. Aquí se nos pide insertar un gráfico y una tabla dinámica que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces nos dirigimos nuevamente acá y ya saben, en vez de insertar una tabla o insertar un gráfico, vamos a insertar una tabla y un gráfico de más, que es lo que nos pide el enunciado. Nuevamente, la selección de los datos, él lo hace automático. Vamos a agregar una tabla, una nueva hoja, perdón. Y en este escenario se nos insertan dos bloques. Un bloque que representa la tabla y un bloque que representa el gráfico. Cada uno de estos bloques tiene su menú flotante que permite cambiar el formato o las propiedades de los objetos. Bien. Entonces, compare las ventas por clase. Vamos para acá. Ventas, clase. Si se fijan, lo vamos leyendo básicamente. Sobre las ciudades, pues aquí buscamos ciudad del país. Vamos a agregar a país en filtro. Venezuela. Bien, aquí lo tenemos. Y ya aquí yo decido si yo quiero que la clase esté como leyenda o esté como es. Si está como leyenda, mírenlo acá. Yo puedo hacer el cambio de uno por otro aquí, o puedo usar la opción aquí en el diseño de cambiar fila por columna. Con un solo clic hago el cambio para que se vea diferente. Bien. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, el país va a ser el país Venezuela. Aceptar. Ya él aquí automáticamente me envía las ciudades. Para ese país solamente tenemos esas dos ciudades. Entonces, si nuevamente aquí hago el cambio, vemos aquí las ciudades y la clasificación, la clase. Si hago el cambio nuevamente, se ven las clases y la ciudad es representada por los valores de los colores. Bien. Entonces, ya luego se nos pide acá mover el gráfico a una hoja nueva. Son tips que yo puedo lograr. Por ejemplo, si este gráfico yo lo puedo llevar, moverlo a una hoja nueva, clic derecho, mover gráfico a una hoja nueva, se va a llamar gráfico 1, y esa hoja nueva se me crea acá. Independientemente de que los elementos estén en dos hojas separadas, si yo cambio, por ejemplo, aquí la configuración del gráfico, cuando le doy a aceptar, miren aquí cómo se alteró, ¿verdad? Si voy a la hoja donde está la tabla, aquí también se alteró. Si aquí vuelvo y agrego los elementos, porque en este caso, como lo insertamos a través de insertar tabla y gráfico, un elemento depende de otro y un elemento refleja al otro. Miren aquí cómo se agregaron nuevamente. Bien. A eso se refiere con esta parte de mover el gráfico a una hoja nueva y validar precisamente que se replique cada uno de los elementos. Ya luego aquí hay más elementos o más propiedades que yo puedo cambiar aquí en el diseño. Por ejemplo, estos son los diferentes estilos. Yo puedo jugar con ellos dependiendo de la necesidad puntual que tenga. También puedo jugar con las paletas de colores que van a tener las barras o la porción del gráfico el tipo de gráfico que yo haya elegido. Entonces aquí puedo jugar con esto. También en el tipo de diseño, yo tengo aquí diferentes opciones o plantillas de cómo mostrar los datos. Si quiero que los datos se muestren encima de las columnas, si quiero tener una tabla de datos debajo de los gráficos, como en este caso.
Y así sucesivamente yo puedo ir jugando para que los datos se muestren de la forma que yo entienda sea más agradable a mi gusto. Adicional a esto, también tenemos acá el botón de más que nos permite agregar elementos o remover elementos como son el eje, el título del gráfico, el cual puedo personalizar. Bien, el título del eje, que es este que está acá. También puedo personalizar la etiqueta de datos, si quiero que se mantengan aquí arriba, los datos encima de cada columna, aunque ya aquí tenemos la tabla de datos, puedo jugar con esto. La tabla de datos la puedo quitar también por acá. La línea de la cuadrícula, que son estas líneas grises que tengo acá, que van pasando así horizontal, las puedo remover también. Y la leyenda, que es donde se muestra aquí la clase, que también nos permite jugar con el filtro de los datos. También puedo jugar con esas funciones. Bien, entonces a eso se refiere con estos elementos acá, aplicar título, cambiarlo, la leyenda, la etiqueta y demás. Una vez realizado este ejercicio, se va a colocar acá donde nos indica entrega la asignación 2 de la unidad 4. Bien, asignación 2 de la unidad 4. Entonces, ya con eso concluimos la parte del gráfico dinámico. Ahora vamos a acceder a lo que es la unidad 5, en donde vamos a ver unos elementos bien interesantes. En esta unidad 5 vamos a trabajar la función de personalizar libros. Aquí tenemos un material complementario que vamos a ir visualizando. Son estos que están acá. El punto principal aquí a desarrollar es el punto de la validación de los datos. Y en este caso vamos a utilizar un único audiovisual pregrabado y vamos a realizar una única actividad final de cierre, que es este ejercicio 5 que está acá. Ya luego de esto, aquí se va a colocar la actividad y luego acá vamos a hacer el cierre en un foro de cierre. Entonces, en cuanto al material complementario, básicamente vamos a hacer uso de formato condicional en algunos casos. También vamos a hacer uso de la validación de datos, que es un elemento nuevo que no habíamos visto anteriormente. Por lo regular, Excel permite todos los tipos de datos en todas las celdas. La idea con esto es limitar el tipo de datos a lo que se requiere por campos. Así reducimos bastante el tema de los errores humanos, principalmente cuando nosotros desarrollamos un formulario y es otra persona quien va a alimentar ese formulario. Entonces, si la persona quizá no tiene mucho conocimiento de la plataforma de Excel, entonces esto viene siendo una herramienta bien interesante de control, la validación, porque los limita a agregar, por ejemplo, valores en de X a Y. X valor numérico a X valor numérico. Si él inserta un valor numérico fuera de ese rango, no se le permite. Si inserta un valor que no sea numérico, no se le permite. Y así vamos jugando con ese tema de la validación que lo vamos a ir visualizando en esta actividad. En esta guía también se detalla un poquito más ese contexto. Otro elemento interesante que vamos a ver acá es el elemento de la seguridad en Excel, pues muchas veces nosotros aplicamos muchas funciones a los libros, funciones que precisamente lo que buscan es reducir el margen de error. Pero si eso no lo acompañamos del elemento de la seguridad, pues esas personas con facilidad pueden retirar esas validaciones. Entonces, cuando lo complementamos con la seguridad, que se requiere una clave o algo así para poder quitar esa función, entonces es un poco más interesante y menos fácil de vulnerar, por decirlo así. Bien, entonces, en la actividad práctica, que está acá, se nos pide, miren acá, vamos a hacer aquí uso de funciones que ya hemos realizado, ya hemos utilizado anteriormente. Al final es importante que ustedes completen el cuadro completo porque la idea es que se vea aquí
si hubieron varios participantes que probaron. Aunque aquí se muestra como un tema de calificación, lo cierto es que todas las funciones que mostramos son como generales, que usted la puede aplicar a cualquier entorno. Eh, Acá en las instrucciones hay algunos elementos que no lo vamos a utilizar para ahorrar tiempo y poder mostrar la parte de seguridad que no es parte de las actividades que debemos realizar en esta práctica. Pero siempre me gusta incluirlo precisamente para aprovechar e integrarlos. Por ejemplo, la validación de tarea uno 2 y 3 para que son entre 1 y 20. Esa la vamos a realizar. Bien. ¿Qué es lo que busca esa tarea? Eh, que estos elementos que están acá, tarea uno 2 y 3, el cual cada una de ellas no debe exceder los 20 puntos. ¿Por qué? Porque la tarea final no debe exceder 60 puntos. Bien, entonces vamos a colocar el control aquí para que ninguno de estos elementos sea de 20 y por ende cuando yo haga la sumatoria, si el valor máximo es 20, 20 y 20, pues la sumatoria no pase de 60K. Bien. Más adelante vamos a agregar un control adicional aquí en seguridad para que no nos alteren las fórmulas. Vamos a ver eso. Luego nos pide aquí, valida también que la tarea total no exceda de 1 a 60. Si ya yo aquí controlo el input, las entradas, la fórmula no se va a ver alterada. Entonces, esa no la vamos a hacer. Eh, Esta que está acá, el examen final no debe exceder 40. Este lo vamos a hacer porque es un input manual. Si se fijan acá, al igual que las tareas, el examen final se va a insertar manualmente en el rango de valores permitidos. Bien, o sea, yo voy a crear una validación que no me permite entrar valores que estén fuera de entre 1 y 40. Igual acá, voy a crear una validación que no me permita insertar valores fuera de entre 1 y 20. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, si tengo controlado que las tres tareas son 20, 20 y 20 y la tarea final son 40, entonces ya es obvio que no voy a necesitar una función que valide que ese valor está entre 1 y 100, porque es obvio que aquí ningún elemento va a exceder 100. Al final, vamos a colocar un formato condicional en la columna de estado para que cuando el alumno repruebe, sea colocado en rojo. Y por qué no, podemos ponerlo creativo aquí, ponerle que cuando apruebe se muestre en verde. Entonces, esos son los elementos que vamos a estar visualizando. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro grupo de celdas. Seleccionamos, vamos a ir al menú datos y en el menú datos yo tengo aquí la sección de herramientas de datos. En esta sección yo busco la opción que se llama validación de datos, la cual me permite hacer este tipo de ajuste. Repito, selecciono los datos, las celdas, menú datos, sección herramientas de datos y luego validación de datos. Cuando yo accedo a esa función, aquí veo que el criterio a permitir es cualquier valor. Así viene por defecto Excel. En todas las celdas, cualquier valor puede ser insertado. Entonces, dependiendo de la opción que yo seleccione acá, el menú de aquí debajo va a cambiar. Por ejemplo, si yo le digo que va a ser número entero, miren aquí que me dice máximo y mínimo, porque aquí dice entre un valor y otro. Pero si le digo, por ejemplo, menor que, miren cómo se elimina un campo. Y así, dependiendo del menú que yo vaya seleccionando, voy a tener diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, acá, entre 1 y 20, ¿verdad? Que son estas tres tareas, mínimo 1, máximo 20. Lo siguiente es el mensaje. El mensaje de entrada. Cuando yo seleccione la celda, yo quiero que la celda me informe qué tipo de mensajes, qué tipo de datos es el que ella acepta, para así yo no estar adivinando, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, el valor como título de la ventana, el valor permitido es dos puntos, entre 1 y 20. Estamos bien. Entonces ya yo tengo configurada la validación que se va a hacer, el mensaje de entrada
cuando yo seleccione la celda y el mensaje de error que me va a mostrar si yo coloco un valor fuera del rango. Bien, aquí yo tengo diferentes estilos para yo ajustar. Tengo un estilo de información, de advertencia y de alto. El de alto es el más recomendado de mi parte porque es el que te detiene. Los demás te advierten o te informan, pero te pueden permitir pasar aún fuera del rango permitido. Entonces, alto, el título va a ser, porque ya aquí cometiste el error, vamos a decirle que aquí el título va a ser intente error, datos fuera del rango permitido. Cuando yo presiono aceptar, ya todas esas celdas asumen esa validación. Si me coloco fuera, miren que aquí no nos muestra nada. Pero ya aquí sí nos lo muestra. Si agrego un 1, me lo permite. Si agrego hasta un 20, me lo permite. Si agrego un 21, dice datos fuera del rango permitido, favor insertar un valor entre 1 y 20. Si le digo reintentar, él me permite editarlo. Si inserto un texto, me dice que está fuera del rango permitido. Porque yo le dije que era un número entero y que ese número entero no es, debe estar comprendido entre 1 y 20. Bien. Entonces, ya que nos queda acá, aquí nos queda sumar los elementos, los sumamos con la función autosuma, y de tal manera entonces que aquí por más valores que yo inserte, no va a exceder aquí de 60. Bien. Es- Bien. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Para yo hacerlo aquí, miren qué fácil. No lo voy a hacer nuevamente completo. Simplemente elimino ese valor, copio esa celda en blanco y las pego acá. Puedo pegar el formato si quisiera solamente y ya está. Y ya la asume aquí. Ah, no, no lo asumió. Parece que porque lo borré. Vamos a ver. Bueno, vamos a pegarla completa entonces. Aquí si se fijan él, cuando yo lo pegué, asumió todos los valores y yo puedo simplemente, porque como que no estaban a hacerlo mucho, volver acá a la validación de datos y hacer los cambios básicos. Por ejemplo, que en vez de que sea entre 1 y 20, a ese grupo que está acá, sea entre 1 y 40. El mensaje de entrada, en vez de que sea entre 1 y 20, sea entre 1 y 40. Y el mensaje de error, en vez de que sea entre 1 y 20, sea entre 1 y 40. Ya aquí estos elementos van a ser evaluados entre 1 y 40 y estos elementos van a ser evaluados entre 1 y 20. 41, error. Texto, error. Bien. Y nuevamente acá la nota final va a ser representada por una sumatoria entre el total de tareas y el examen final. Listo. Entonces ya no hay forma de que eh, esta nota final esté fuera del rango, porque ya hemos tomado en cuenta todos los factores que pueden alterar ese resultado, ¿verdad? Entonces ya aquí hemos concluido con las dos primeras validaciones. Ya lo demás aquí es el formato condicional para que nos muestre en base al resultado mostrado acá con la función si. Tiene aquí, vea la tabla de estado para calcular esta columna usando la función si. Esta es la tabla de estado que nos dice si el valor es menor a 60, que diga reprobado. Mayor o igual a 60, que diga aprobado. Entonces vengo acá, hacer esto para que sepa completarlo solamente. Entonces invocamos la función si. Función si tiene tres argumentos. La prueba lógica, que es si la nota final
es menor que 60, ¿verdad? Que es esto que dice acá, que diga reprobado. De ser así, menor de 60, que agregue la palabra reprobado. Por el contrario, si es mayor o igual a 60, que diga aprobado. Aquí en este caso nos dio aprobado. ¿Por qué? Porque la nota final es mayor o igual a 60. Si la nota final, por ejemplo, aquí sí coloco un 1, y si aquí coloco un 1, ya automáticamente está por debajo de 60, aquí me muestra aprobado, reprobado, perdón. Bien, entonces podemos ir viendo cómo un elemento va dependiendo de otro y yo voy entrelazando un elemento con otro para que precisamente haya ese efecto de cascada, ¿bien? Entonces, ya a este resultado de la función sí es que yo le voy a aplicar el formato condicional que me pide acá. Bien. ¿Y cómo lo aplicamos? Estando posicionados acá, voy a ir a mi formato condicional, vamos a agregar una nueva regla y esa nueva regla se va a aplicar únicamente a las celdas que contengan. ¿Pero que contengan qué? Que contengan, por ejemplo, un texto en específico, el cual puede ser la palabra aprobado. Si dice la palabra aprobado, quiere decir que el participante pasó. Y por ende, aquí en formato le podemos colocar un relleno verde. Bien. Pero así como está aprobado, podemos colocar reprobado. A esa misma selección, volvemos por acá, una nueva regla, aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan que el texto específico, la palabra reprobado. Y vas a aplicar un formato de relleno rojo. Entonces, aquí ya lo tenemos. Si venimos aquí al formato condicional, administrar reglas, ya vas a ver que aquí tienen las dos reglas. Una para cuando el elemento esté reprobado y una para cuando el elemento esté aprobado. Y aplica un formato en específico. Entonces, si por ejemplo aquí dice reprobado y mañana este valor se altera y aumenta aquí por encima de 60, la función sí detecta en la prueba lógica que es mayor a 60, coloca la palabra aprobado y esa palabra aprobado detona el, eh, el la función de formato condicional que entonces valida el texto que está acá y coloca el relleno del color indicado. Bien, entonces esa es la idea, esa es la idea en este escenario. Bien. Ahora bien, no hemos agregado nada de seguridad aquí, señores. Si se fijan, hemos agregado validación de datos, que es la que nos permite a nosotros insertar los datos dentro de un rango establecido. Hemos agregado sumatoria, hemos agregado función sí, hemos agregado formato condicional. Pero ¿qué pasa? Todavía mi formulario está muy vulnerable, porque yo puedo venir acá y borrar simplemente todas estas fórmulas y que todo esto se haya dañado de la noche a la mañana. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos ahora a aplicar la seguridad. Excel tiene aquí, a través del menú archivo, información, la sección de protección del libro, en el cual tiene diferentes opciones de protección. Nosotros en este nivel vamos a utilizar tres. La protección de la hoja, que controla qué tipo de cambios pueden hacerse los demás usuarios en la hoja actual, o sea, cambios de datos, de fórmulas y funciones. La protección de la estructura del libro, que evita cambios no deseados, por ejemplo, en la estructura del libro, como agregar o eliminar hojas. Y el cifrado con contraseña, que eso es lo que impide que un usuario pueda abrir el libro y ver el contenido sin el uso de la contraseña correcta. Bien, entonces vamos a utilizar esos tres. Pero antes de empezar a utilizar la protección, hay un punto que tenemos que ver.
Excel por defecto, al momento de yo aplicar la seguridad, estos elementos de seguridad, por defecto, él trae todas las celdas bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico la seguridad sin indicarle a la hoja cuáles son esas secciones en las cuales se van a insertar datos de manera manual, cuando yo aplique la seguridad, entonces nadie va a poder insertar datos en el formulario. ¿Me voy a entender? Entonces, yo debo desbloquear esos campos que van a ser alimentados de manera manual por algún usuario. Por ejemplo, las tareas, yo sé que se van a insertar de manera manual. Ya el tema de la validación es otro tema. Esa validación de que se permite entre un valor y otro, entre un rango de valores, eso es algo aparte. Se mantiene. Pero, por ejemplo, acá yo puedo venir a las propiedades, formato de celda, y aquí donde hemos visto anteriormente los diferentes formatos, la alineación, que también la vimos en una ocasión con la orientación que podemos llevar el texto a más o menos 90 grados. Tenemos también aquí al final la opción de proteger. Todas las celdas de Excel, como les comenté, vienen bloqueadas en esta sección para que precisamente cuando apliquemos todo se bloquee, excepto lo que yo dejé desbloqueado, que es lo que estamos haciendo. En este caso vamos a desbloquear esas celdas para que permita la inserción de datos una vez yo aplique la seguridad. También lo vamos a hacer con el examen final, que también se inserta manualmente. El derecho, formato de celda, y aquí quitamos el logo. Visualmente no se ve nada, ninguna alteración ni nada. Vamos ahora sí a aplicar la seguridad. Archivo, información, proteger la hoja actual. Cada una de estas protecciones yo puedo insertarle contraseñas diferentes. Bien. Pero para los fines de la práctica vamos a utilizar la misma contraseña, que es una contraseña muy segura, que es 1, 2, 3. Bien, esos tres dígitos. 1, 2 y 3. Entonces, aquí se nos pide cuál es la contraseña que queremos. Vamos a insertarla. 1, 2 y 3. Luego nos pide que la confirmemos. Mírenlo acá. 1, 2 y 3. Y ya inmediatamente yo presiono aquí aceptar. Vamos a ver cómo muchos elementos acá de este se van a mantener en gris, indicando que hasta que yo no quite la protección, esas funciones no están disponibles para mí como usuario que estoy usando el formulario. Bien, le doy a aceptar. Miren cómo acá muchas funciones se quedan en gris. Incluso si voy al menú datos, esto es parte de la protección que nos permite, porque ya incluso la validación, si no quito la primero, y para quitar la seguridad tengo que tener la clave, no puedo quitarle la validación acá, de que me permite entre un valor y otro. Bien, porque aquí está bloqueado mi bloque. Si yo tengo que alterar una de esas celdas que yo desbloqueé previamente, por ejemplo esta, me lo permite. Bien, esta me lo permite, esta me lo permite. Esta que está aquí, que tiene una fórmula que no la desbloqueé, cuando la trato de alterar, me dice que la celda que intenta cambiar está protegida. Eso impide que el usuario, sin querer o queriendo, elimine o altere la función o la fórmula que está realizando el cálculo en ese campo. Bien. Pero este, que es la nota final, sí me lo permite porque lo desbloqueé previamente. Y lo mismo pasa aquí con este y con estas funciones que tenemos acá. Entonces, si se fijan, vamos combinando funciones, 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 función suma, validación de datos, luego, luego aplicamos formato condicional, que es el que aplica el formato con colores, y ahora aplicamos entonces la validación de datos y la seguridad. Pero ¿qué pasa? Recuerdan que vimos una protección en base a la estructura. Y esa estructura estaba relacionada con la inserción o la eliminación de hojas dentro del libro. Y es así. Si yo todavía quisiera aquí agregar una hoja o eliminar, cambiarle el nombre a una hoja existente, lo puedo hacer. Entonces, para cerciorarme de eso, voy nuevamente a seguridad. Miren aquí la protección que ya hemos agregado, la cual puedo proteger acá, agregando la clave correcta.
Y aquí podemos agregar la protección de la estructura del disco. Esta clave puede ser diferente. Nuevamente vamos a poner 1, 2, 3 por temas de que cuando ustedes compartan la actividad por la plataforma, yo voy a utilizar esa contraseña para validar el trabajo que ustedes hicieron. Bien, entonces por eso tenemos que usar todas las mismas contraseñas. 1, 2, 3. Entonces, el comportamiento aquí sigue igual. Lo único que cuando yo le doy aquí a más, ya no nos agrega más hojas. Si le doy clic derecho para tratar de eliminar o alterar el nombre de esta hoja, tampoco me lo permite. Miren cómo están las funciones apagadas. Bien, entonces esa es la segunda protección. Por último, está el cifrado. El cifrado también puede ser diferente. El cifrado impide que el archivo pueda ser abierto si no tiene la contraseña correcta. Vamos a guardarlo como un documento de Excel XLXS, este que está aquí, libro de Excel. ¿Por qué? Porque este formato anterior de Excel no soporta, la función de formato condicional no estaba habilitada. Entonces, si lo grabo en ese formato, al no soportarlo, se va a perder el tema de los colores de las celdas. Entonces aquí lo llevamos al nuevo formato y ya aquí se va a mantener. Entonces, vamos ahora a cerrar el documento y volverlo a abrir, a ver qué pasa. Ahí está, vamos a decirle abrir. Y miren cómo acá nos pide la contraseña. Si insertamos una contraseña incorrecta, no nos va a permitir. Si insertamos la correcta, ya aquí nos abre el archivo con todas sus funciones que tenía previamente. Entonces, señores, esto es lo que debemos trabajar para esta semana en nuestro ya encuentro de cierre, que es este. El tiempo de entrega para cierre del curso es el próximo lunes 6 a la medianoche. Lunes 6 a la medianoche. Tienen esta semana completa hasta el lunes 6 a la medianoche para la realización de las actividades de 4 y 5. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad posible. Cuestión de que puedan utilizarla como elemento de apoyo cuando estén realizando las actividades. Para mí un placer haber estado con ustedes durante estas semanas. Espero que les haya gustado el contenido y espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches. Bye bye.